podamos pues también sumar los puntos adicionales que tengan ustedes por esta participación, esta intervención. Entonces, bueno, iniciemos ya. Ok, ¿tú lo envías por chat, el asistencia o por dónde? Sí, señor, ahorita Ok. en un momento se los envío Bueno, por el chat de esta plataforma. O si ok, no, se los envío también por el grupo que tenemos de WhatsApp. ok. Profe, qué pena, ¿la asistencia la envías aquí por este medio? Sí, o por el grupo de WhatsApp. Aquí por el chat o que por el grupo de WhatsApp. Sí, sí, señora, así como lo dice Gerardo, que pena es que no encontraba el micrófono. Como lo dice Gerardo, sí sería, se los envío por aquí en un ratico y por el grupo de WhatsApp. ¿Me confirma si ya pueden ver la pantalla, por favor? Sí, señor, vemos una diapositiva que dice, hagamos la tarea. Perfecto, listo. Entonces iniciamos la presentación. Bien, entonces como ya saben, estamos en la unidad 2 en la fase 3 y aquí lo que vamos es ya empezar a trabajar en el análisis y en la interpretación de esos indicadores. Entonces tenemos como objetivo en esa base para que lo tengan en su radar y como punto de referencia y es estas dos actividades. Uno, pues esperar conseguir estos resultados que son explicar las necesidades sociales sentidas, ojalá y en lo posible en un contexto territorial, es decir, más local en su contexto y en relación a políticas públicas. Y lo segundo es iniciar a hacer una reflexión sobre la medición de los fenómenos sociales, es decir, empezar a cuantificar ese fenómeno y dar una interpretación a partir de esa cuantificación. ¿Cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar durante esta fase? Lo primero, que es base y es el cimiento de cualquiera de nuestras actividades, es leer detenidamente los textos que están en el entorno de aprendizaje. Es muy importante que lo haga, que se tomen el tiempo. Yo sé que todos estamos en mil cosas, pero es fundamental para que puedan desarrollar bien el ejercicio y sobre todo para que puedan hacerlo de una forma comprensiva e incluso que sus participaciones en el foro o que las inquietudes que ustedes me trasladen a mí, pues tengan el cimiento de haber revisado previamente los textos. Lo segundo que haremos es que vamos a retomar el indicador social que seleccionaron en la fase 2. En algunos casos, y permítanme, aquí les hago una cuñita, una ayudita. Miren, a veces uno tiene que encontrar un punto intermedio entre el deber ser, la expectativa que uno tiene y los recursos que tiene. Si bien yo sé que ustedes seguramente tienen ya algunas expectativas frente a temas de interés, futuros proyectos de investigación o de sus trabajos de grado, tengan presente que también tenemos un tiempo específico en donde lo que se espera de ustedes no es que haga su tesis o que desarrolle su proyecto de vida, sino que genere un ejercicio que le dé unas habilidades para el desarrollo futuro de su carrera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es aterrice un poco lo que tiene que hacer. Es decir, para que el ejercicio le salga bien, escoja un tema que ojalá pueda cuantificar, que tenga acceso a cifras, que tenga una política pública clara, que tenga un acceso, o sea, que tenga una mediana claridad. Porque de lo contrario, si ustedes le apuestan 100% al interés que tengan y no miden el recurso y la disponibilidad, pues se le va a enredar el ejercicio. Entonces, traten de mediar en eso, entre su expectativa y lo que realmente pueden hacer. Ahora, segunda cosa importante que les recomiendo, porque incluso creo que en algunos de los casos de los compañeros sería conveniente cambiar la temática y el indicador que escogieron. Y es que, y eso ustedes ya deben haberlo visto en algunos cursos metodológicos, si bien hoy en la investigación hay investigaciones mixtas y no es tan marcada
esa diferenciación entre los paradigmas de orden cualitativo y cuantitativos, insisto en lo que les dije anteriormente. Tengan en cuenta que esto es un ejercicio con unos tiempos concretos y que tienen que apuntar a cumplir con lo que se espera del curso. Entonces, traten de hacerse a temáticas o hacerse a indicadores que correspondan al paradigma cuantitativo. Mire, si usted escoge, por ejemplo, un tema que es muy cualitativo, por ejemplo, ¿cuál es el sentido que las comunidades indígenas le dan a los astros? Pues a ver, muy poco probable que usted encuentre información respecto a eso, información cuantitativa de eso, porque eso se escribe en un paradigma más de orden cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues son más de la comprensión del sentido que los individuos le dan a su realidad. ¿Bien? Mientras que los paradigmas de orden cuantitativo precisamente buscan es explicar fenómenos a partir de la cuantificación numérica. Entonces, tienen que tener presente ese tema de los paradigmas para que no se enreden, perdón la expresión, no se enreden la pita en este ejercicio que tiene contadas 6, 8 semanas. Entonces, sí les recomiendo eso, que los que tengan una temática que está muy hacia los horizontes de lo cualitativo, pues puedan retomar y volverla hacia lo cuantitativo, y aquellos que ya tienen más claridad frente a su tema y que tienen los indicadores, pues traten de acotarlo de tal forma que cumplan con el ejercicio del curso y que en alguna medida les aporte a sus intereses particulares. Chicos, si me están escribiendo, no puedo ver porque tengo la pantalla, entonces me cuentan si es que tienen alguna inquietud, que no puedo ver si están escribiéndome levantando la mano. ¿No hay ninguna inquietud entonces? Continúo. Bien, lo tercero que vamos a hacer es un análisis estadístico sobre el indicador social que ustedes han solucionado, para lo cual vamos a usar la herramienta, el software de Excel. Cuarto, vamos a realizar dos gráficas que nos permitan analizar medianamente, interpretar y discutir sobre ese indicador. Lo quinto es que vamos a describir ese indicador, para lo cual, insisto nuevamente, tienen que volver a los documentos que están en el entorno virtual para que estos los puedan guiar. Igual, insisto, yo estoy disponible para ustedes si nosotros concertamos unos espacios, incluso hay unos horarios que tengo disponibilidad. Si concertamos, podemos encontrarnos por Skype, por esta plataforma y resolver algunas dudas, pero sí les pido el gran favor, o sea, que las dudas no partamos de tabula rasa, o sea, que las dudas sean soportadas un poco en el trabajo que ustedes ya hayan avanzado para que tengamos inquietudes claras. Sexto, vamos a aportar en el foro colaborativo. Yo no sé si ustedes, a propósito de indicadores sociales y estadísticas, no sé si han hecho el análisis ahora que ya tienen como las notas y las observaciones de sus trabajos, no sé si han notado que aquellos estudiantes que participan más activamente en el foro les suele ir mejor en sus trabajos, y no tiene que ver propiamente por la calificación del foro. Es porque en nuestras disciplinas, en las disciplinas del orden social, la discusión es fundamental. Eso es como cuando usted tiene un bebé. Cuando usted tiene un bebé, para usted su bebé es el más lindo del mundo. Pero cuando lo ve su vecino, pues ve que tiene la nariz torcida, que la oreja está más grande, y usted empieza a hacer, sí, es que tiene la oreja más grande, entonces tengo que poner un arete más grande. Entonces, la discusión en las disciplinas sociales es fundamental para el crecimiento y el aporte del análisis. Entonces, yo les invito a que hagan la participación en los foros, porque esto tiene un sentido, y el sentido es precisamente que puedan enriquecer sus trabajos y ampliar su análisis. Séptimo, vamos a indagar sobre las políticas públicas que se desarrollan relacionadas al indicador social. Esto es muy importante, por eso les decía lo primero. Miren, no nos inventemos el agua mojada. O sea, no nos montemos en una quimera que nos va a dificultar el proceso de aprendizaje. Aterricen lo que más puedan su ejercicio de este curso a su realidad y su contexto. Muchos de ustedes están en zonas muy remotas, en zonas distantes, donde no siempre se facilita el acceso o, o- o el tema informático. Entonces, traten de ubicar un tema en el que ustedes tengan recursos a mano, porque el objeto no es el tema como tal. El objeto del curso es que usted genere las habilidades para construir, interpretar y manejar indicadores.
Bien, lo octavo, pues que está implícito en todo lo que les he dicho, es que vamos a indagar un poco acerca de la población que hemos escogido y las razones para haber focalizado a esta población y su relación con las políticas públicas. Y todo esto que hemos discutido lo vamos a desarrollar, como todas las fases, en un documento final en donde vamos a plasmar todo el análisis, la discusión y la reflexión que hemos hecho. Bueno, aquí tuve un salto de numeración. Este resultado, pues obviamente lo vamos a subir a nuestro entorno de evaluación, vamos a hacer nuestros aportes en el foro y vamos a tener un trabajo colaborativo que en esta fase el trabajo colaborativo se va a centrar, qué pena el ruido de mis perros están contentos. El trabajo colaborativo se va a centrar en esa discusión que vamos a dar en el foro con las imágenes, con las gráficas, con los indicadores, con los resultados que ustedes nos presenten. Bien, ¿tienen alguna inquietud hasta allí? Sí, señor director. Cuéntame. Sí, pues es muy loable lo que tú dices y es muy aterrizado y te agradecemos, pero ya para esta paso 3 ya no es posible cambiar el indicador, ¿cierto? Porque ya llevamos 2 fases o sí se puede. Mi pregunta es, ¿sí se puede cambiar ya o ya no? Mira, Gerardo, yo suelo ser muy flexible y precisamente te lo digo es porque el interés es que ustedes generen la habilidad para manejar el indicador y el interés central no es el tema. Entonces yo, pues igual lo voy a revisar si entre las pautas del curso y de la universidad hay una restricción, pero si me lo preguntas a mí en una negociación entre nosotros, Ujú. yo te diría que puedes cambiarlo. Wow, Te diría que excelente. porque, insisto, o sea, lo que te estoy evaluando y lo que estamos trabajando no es el tema, es la habilidad para manejar los indicadores sociales. Entonces, en principio, Gerardo, mi respuesta concreta es sí, pero sin embargo, déjame yo reviso pues en los lineamientos del curso si hay alguna restricción frente a ello, que no creo que la haya. De acuerdo, muchas gracias. Y por otro, no sé hasta qué punto tú nos puedas hacer de pronto una analogía de cambiando de roles, tú siendo alumno, ¿qué, qué indicador social cogería? Y Sí, algo muy señor, corto. justamente para allá voy. Esa era Gracias. la segunda parte de esta jornada. Para allá voy, para darles un ejemplo así como que los permita aterrizarse a ustedes también. Excelente, gracias. No sé si hay alguna otra inquietud. Entonces, la segunda parte es, precisamente en nuestra diapositiva, es cómo vamos a trabajar en Excel. Y aquí está implícito un poco la inquietud o la propuesta que tiene Gerardo. Entonces voy a compartirles la pantalla en Excel para que ustedes vean cómo pueden irlo haciendo. Ok, no estamos viendo la pantalla en caso tal. Sí, señor. Bueno, Regálame un segundo, ya la pongo. Me confirman. sí, señor, está cargando. Ya vemos Excel. Vale, perfecto. Les voy a poner un ejercicio súper sencillo. Y este tiene que ver con las personas víctimas en el marco de la ley 1448, que es la ley de atención y reparación integral a las víctimas. Entonces, aquí, ¿qué están viendo? Están viendo 6 ciudades del Valle del Cauca y el número de personas que están en el registro único de víctimas del conflicto armado en esas ciudades. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Que es una parte muy técnica de operativo. En su Excel tienen que habilitar, bueno, y todo esto, permíteme en algún paréntesis, está en los textos que están en el entorno de aprendizaje. Por eso es importante que lo revisen. Entonces, aquí es como un paneo general que les permite, pues, como ubicarse, pero todo esto tienen que revisarlo en el panel. Entonces, mira, Gerardo, a propósito de lo que tú decías, ¿cuál es como la política pública de donde yo saco ese indicador? Pues es la política de asistencia y reparación integral a las víctimas. ¿Y qué indicadores estoy cogiendo? O sea, aquí más que indicadores, estoy tomando ya propiamente cifras de el número de personas víctimas en cada una de estas ciudades. Yo puedo formularme alrededor de eso. En los foros y en la retroalimentación yo les decía mucho que traten de tener una pregunta guía, que esa pregunta guía les permite a ustedes aterrizar y focalizarse en qué quieren. Entonces, Gerardo, voy a inventarme una en este momento. Yo quiero saber
¿Cuáles han sido las dinámicas del conflicto en el Valle del Cauca según la ubicación geográfica o según la vocación productiva de los municipios? Entonces estoy escogiendo Cali, que es la capital, Buenaventura, que es el puerto, Tuluá, que está en el centro del Valle del Cauca y que prácticamente dinamiza toda la economía del centro y norte del valle, Florida y Pradera, que están muy pegados a Cauca, y a Cauca y Tolima, y que hacen parte de la dinámica del conflicto armado alrededor de la presencia de las FARC o el origen de las FARC en el Cañón de las Hermosas. Bueno, y Buga, que esto es también como Contigo Azul. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta guía? Bueno, ¿cuál ha sido la incidencia o la relación que tiene las personas víctimas o los hechos victimizantes en relación a las dinámicas económicas de las ciudades en el Valle del Cauca? ¿Ves? Eh, Esto no tiene mucha precisión, aclaro, porque me estoy inventando la pregunta ahorita, pero es una pregunta guía. Entonces, ya que tengo en la cabeza, tengo una política pública que es de asistencia y reparación a las víctimas. Tengo el acceso a las cifras, a los datos que están en la RNI. Y tengo un horizonte de qué quiero ver. Y qué quiero ver es la relación entre las dinámicas económicas y los hechos victimizantes. Bien. Esto, Gerardo y demás compañeros, nos permite sentarnos y no perdernos en un mar de datos, que eso generalmente genera como pánico y ansiedad y se paraliza uno cuando no tiene claro para dónde va. Entonces, es lo que yo les recomiendo, siempre, siempre, ante cualquier análisis, tengan una pregunta orientadora, porque si no, el análisis se vuelve disperso y la recolección de datos se vuelve dispersa. Y estos aparatos, este tema con los datos y el procesamiento de datos, si usted le mete basura, pues él le arroja más basura. Pero si usted le mete datos concretos que respondan a una inquietud, pues él le va a arrojar la información que usted necesita. Ahora, lo que vamos a incorporar un poco más fuerte en esta fase 3 es que tenemos que empezar también a ver esto a la luz de una teoría, ¿no? Tienen que empezar a casarse con una teoría que les permita que esta teoría sea el lente con el cual van a hacer ese análisis y a leer esa realidad y esos datos. Usted no puede leer ningún dato si no está parado en un marco teórico. ¿Es claro eso? Sí, Bueno, ¿te más o refieres menos. a tomar un clásico de la sociología y tratar de hacer una amalgama entre ellos? Eh, Bueno, sí y no, Gerardo. Digamos, sí, es que a veces los clásicos se pueden alejar mucho de lo que estamos diciendo, pero en aras del ejercicio, entiéndanme bien. Este no es el curso de proyecto de grado, o sea que Ah, ok. nuestro rigor no es por allá. Pero sí tú puedes tomar, bueno, a ver quién se me puede ocurrir aquí que nos pueda servir para esto. Alguien que yo les recomendaba a Juliana, a Charles Steele, que Till hace una relación entre las dinámicas de conflicto con lo local. Si yo tomo las teorías de Till en cuanto al orden social y con la teoría de Till del orden social me permite darle una lectura a estos datos. Pero puedo irme mucho más hacia atrás, Gerardo, y tomar, por ejemplo, a Max Weber, a propósito de los clásicos. Y puede decir que hay una relación entre bueno, y aquí estoy forzando un poquito la teoría, me excusan, pensando en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, puedo estar diciendo, mire, hay una relación entre las dinámicas económicas, lo que cree la gente y las dinámicas de conflicto. Y leo a partir de esa dinámica. ¿Ven? Entonces, sí, Gerardo, yo te diría, sí, la idea es tomar un teórico para hacer esta lectura. Cuando vas hacia los clásicos, cuando vas un poco tan atrás, puede dificultarse un poco o ser un poco forzado, sesgada la interpretación frente a fenómenos tan recientes o que corresponden específicamente a políticas públicas. Pero insisto, estamos en un ejercicio donde eso no es el centro es que puedas hacer el análisis e interpretación de datos. O sea, que es, en resumen, Gerardo, sí puedes tomar los clásicos, si eso se ajusta a tu trabajo. Súper, gracias. Bien, continuemos. Entonces, lo primero, una vaina técnica y operativa. En su Excel tienen que habilitar el módulo de análisis de datos, que es este que está aquí. Entonces, ¿cómo hacen eso? Ustedes se van, ¿están viendo todos? Sí, señor. Yo sí estoy viendo. Bueno, acá archivo, Sí, opciones, señor. aquí en complementos. Y en complementos tienen que buscar la parte donde dice análisis de datos, que no la veo. Ah, es que en el mío ya está habilitado. Entonces, lo deshabilito para que
para que puedan verlo bien cómo lo hago. Ahora no sé cómo deshabilitarlo. Aquí, te lo voy a deshabilitar para que vean cómo es el ejercicio completo. Listo. Entonces miren que acá no aparece. Cuando estoy en datos, acá no aparece nada, no hay nada de análisis de datos. Entonces me voy a dar así. Archivos, opciones, complementos. En complementos vamos aquí, donde dice herramientas para análisis. Lo escogemos y vamos acá a ir. Decimos que vaya para allá. Y acá vamos a escoger solamente esto. No se vayan a enredar buscando nada más. Herramientas para el análisis. Y le dicen aceptar. Profe, pero herramientas para el análisis VBA o solamente herramientas para Solamente análisis. herramientas para análisis. Por eso les digo, no vayan a escoger las otras porque ahí nos enredamos la pita. Eso es como Excel avanzado, que eso es física de la NASA. Entonces, solo esta. Repito otra vez el proceso para que lo vean. Miren, tan, opciones, complementos. Ese aquí ya está otra vez, lo vuelvo a deshabilitar porque, para que lo veamos nuevamente. Entonces, archivo, opciones, complementos. Acá, mira lo que preguntabas. Solamente esta, herramienta para análisis. ¿Ves? Y cuando dices ir a esas herramientas, acá escoge solamente herramientas para análisis. Esta de aquí. Ninguna otra. Y mira que ya se habilita la pestaña acá. ¿Vamos bien hasta allí? Bien, yo lo logré. Sí, señor. Igual esto les queda también la grabación para que después puedan ir a cacharrearle un poquito. Bien, vamos a hacer nuestro análisis básico, fundamental, del que deben partir. No les voy a mostrar muchos análisis porque en serio deben ir al entorno de aprendizaje y hacer la tareita de revisar los documentos. Entonces, miren, aquí tengo, nuevamente les digo las cifras. Tengo que para Cali hay 229.493 personas víctimas. En Buenaventura tenemos 229.195, en Pradera 7.907, en Florida 9.646 y en Buga tenemos 13.315. Vamos a conocer nuestra información básica. Y aquí retrocedemos un poco a sus cursos de estadística. Entonces, es importante que den una revisadita a sus conocimientos de estadística. Entonces, vámonos acá. Análisis de datos. Y nos vamos aquí, a estadística descriptiva. Profe, Sí, señor. director, cuando le diste clic en análisis de datos, ya no vemos más. No sé si pronto tengas otra Ah, pantalla claro, es que o... sale una ventana emergente. Entonces, espérame, voy a Ok, compartir todo el escritorio para aquí. Déjame un ok. segundo, entonces voy a cerrar y... Bueno, listo, señor. Ya vemos Vale, la pantalla completa, el navegador. listo. Entonces ahora ya pueden ver aquí, ¡pam! Entonces volvamos. Tenemos la información y quiero saber como los descriptivos básicos que me den al menos un paneo general de qué es lo que pasa en esas 6 ciudades del Valle del Cauca en relación a las personas víctimas. Entonces, volvemos, nos vamos acá a análisis de datos y aquí escogemos donde nos dice estadística descriptiva. Bien, ¿qué nos va a preguntar él? ¿Cuál es el rango de entrada? ¿Qué quiere decir esto? Es cuáles son los datos que usted quiere tomar. Entonces usted se va aquí y dice, ah, mire, yo quiero los datos de esta columna. Ojo aquí, si usted escoge esta primera donde está la etiqueta, cuando se vaya acá, tiene que decirle que esa primera es la etiqueta donde está aquí. ¿Entienden eso? Si usted no le dice eso, que esa primera línea es la etiqueta, él le va a interpretar esta palabra de acá como si fueran números y ahí se le enreda, se le vuelve un sancocho. Entonces tiene que decirle, mire,
Esa primera línea es la etiqueta de lo que estoy seleccionando. Bien, ahora, ¿qué le vamos a decir? ¿Dónde quiero que esa información me salga? Usted tiene... No, ¿por qué no sale? Bueno, acá primero, resumen de estadística, ¿qué es lo que le voy a pedir? ¿Ya? Entonces, rótulo y quiero que me haga un resumen de la estadística. Acá. Y acá le decimos, ¿dónde quiero que me salga esto? Aquí tenemos dos opciones. Una es que si quiero verla aquí mismo, escojo a partir de dónde quiero que salga la información. Entonces yo puedo escoger, mire, que me salga a partir de esta celda para yo poder verla en relación a eso. O puedo decirle, no, la quiero en una hoja nueva para que no se me revuelva con eso. En este caso vamos a escoger que salga aquí mismo para que hagamos el ejercicio. Entonces, ¿dónde quiero que me salga? Quiero que me salga a partir de la celda E1. ¿Me siguen hasta allí? Yo sí, señor. Vale. Y le decimos aceptar. Entonces, miren qué nos genera aquí. Bueno, aquí un poquito para agilizar esto como son personas, usted no tiene 1.5 personas. Entonces, vayas acá y cambie el formato de esos decimales. Y los quita. Bien, ¿qué tenemos aquí? Él nos arroja mínimos, máximos, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Yo estoy diciendo eso, estoy partiendo del hecho de que ustedes saben de qué les estoy hablando, pero les hago un pequeño resumen. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son esos datos que le permiten a usted saber cuál es el que está más en la mitad de todos los datos, cuál es la media que le permite es cuál es el promedio de esos datos y la moda, que es el dato que más se repite. ¿Bien? Las medidas de dispersión son las que te dicen que en relación a ese dato que está más al centro, qué tanto se dispersan los otros. Pues no voy a andar mucho en esto porque, insisto, o sea, ustedes ya esto lo deben conocer y en el repaso que van a hacer en los textos, pues lo pueden volver. Entonces, mire, por ejemplo, la media. ¿Qué nos mide la media? La media lo que nos está diciendo es, mire, ¿cuál es el promedio de personas víctimas en, en el Valle del Cauca? Llamémoslo así, asumamos que el Valle del Cauca solo tiene estos 6 municipios. Y dice que el promedio es 87.436 personas víctimas. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato que está más al centro del total de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un total, esto en total me da, ¿qué se me hizo? Tengo un total de 524.612 personas víctimas en el valle, digamos, la media de eso es esto. La mediana, perdón, la mediana. Aquí la moda no aplica, porque esto es una variable totalmente numérica, o sea que la moda no aplicaría aquí. ¿Qué medida de tendencia central? Y esto es una pregunta que les hago para que la pensemos y la reflexionemos, porque esto les va a pasar en sus trabajos. ¿Cuál sería la medida de tendencia central que nos serviría para este análisis? La media, ¿Por qué la medida, Gerardo? porque la media es como un porcentaje donde todas las cifras aportan, más o menos, donde cogen un pedacito de cada una y unen todas, creería yo. Sí, señor, es una buena explicación. Esa medida lo que me dice, y por eso les insistía, tiene que tener una pregunta de referencia. Lo que me está diciendo la media es, miren, en promedio, en el Valle del Cauca hay 87.435 víctimas. Entonces ya puedo decir, mire, en el Valle esto es lo que hay. Entre todos esos, más o menos el promedio es este. ¿Por qué no me sirve la moda? Porque la moda es un dato que se repite varias veces. Y aquí estamos con una variable cuantitativa que no tiene sentido la moda. O sea, porque ¿cómo usted va a decir, no, se repite 10 veces el número de víctimas? Eso no tendría ningún sentido en una interpretación análisis. Entonces, miren cómo empieza el análisis está directamente relacionado con lo que usted quiere ver. Si, por ejemplo, usted quisiera saber cuántas personas víctimas
de dónde vienen las personas víctimas o cuál es su lugar de salida, la moda tendría sentido. Porque entonces usted podría encontrar que en vez de esta cifra, entiende, de Cali salen 30 personas, o sea, de Buenaventura vienen tantas, de Tuluá vienen tantas. Entonces, la moda ya tiene otro sentido, porque entonces usted ya tiene una característica específica, se llama una variable discreta, que se repite varias veces. Entonces, bueno, o sea, la moda es 10 porque de Cali vienen 10 personas, se repite más el número de personas. Entonces, aquí hay que hacer ese ejercicio estadístico de distinguir el tipo de variables que estoy usando para poder interpretar esos indicadores. Bien, chicos, ¿dudas hasta allí? Bueno, entonces avancemos con la presentación nuevamente. Bueno, discúlpeme por hablar tanto, pero nadie... No, de eso se trata, hermano. Entre más hable, pues para eso es este espacio, pues, para que resuelvan las dudas aquí y no en la calificación. Perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, solamente aquí, no sé si entiende bien, solo nos están pidiendo un indicador que es este. Tú dijiste cuántas personas son víctimas, yo hago este proceso, cojo la media y ya cumplí. Sí y no. Ok. Digamos que ese es lo básico, Gerardo. Vamos, como que por ahí tienes que arrancar. Pero según tu análisis vas a necesitar más información. Pero digamos, ese es como el primer pilar, es el mínimo que se solicitaría. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar otra base. Ok, pero ese sería un indicador o, eso que tú hiciste ya es un indicador, ¿cierto? ¿O no? No, mira, aquí es donde viene lo importante, que también es propio de Ok, nuestras disciplinas. Y permíteme, me tomo un tiempo de explicarte. sí. Las disciplinas de las ciencias sociales tienen una característica que las difiere de las disciplinas de las ciencias naturales. Si tú eres un físico, pues tu objeto de estudio son los átomos, ¿ves? Y eso no hay, pues son los átomos, o sea, no hay el medio átomo o otra cosa, son los átomos. Si eres un biólogo, pues son los seres vivos. En nuestras disciplinas, y en la sociología, hablemos de caso particular, el objeto de investigación se construye. ¿Ves? ¿Qué quiere decir esto? De que tú no tienes un único objeto inmutable, ni siquiera puedes decir que la sociedad es tu objeto de investigación, no, porque se construye a través del planteamiento y la construcción de una pregunta de investigación. ¿Qué te quiero decir con esto, Gerardo? Y es que el indicador como tal, tú puedes encontrar indicadores ya establecidos, como lo vimos en el ejercicio pasado, como el índice de necesidades básicas insatisfechas. O como aquí, Juliana, que tiene uno que, pues, que yo conozco y un poco más de cerca, que es el índice de victimización, que son indicadores construidos muchas veces derivados de políticas públicas que ya tienen unas variables y esas variables generan unas cifras concretas. Digamos, ya está ahí, se construye ese indicador como tal. Pero en aras de este ejercicio, mi invitación y pensando un poco en la flexibilidad y que se apropien de lo que realmente hay que hacer es, tú puedes también construir tu indicador a partir de las variables que encuentre. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, no, el indicador que yo voy a trabajar con base en este ejercicio es, eh, permíteme, estoy inventándome un ejemplo, qué pena. Porcentaje o relación de desplazamientos en el Valle del Cauca. Y para ese indicador voy a tomar el lugar de salida de las personas, el lugar de llegada y el número de declaraciones. Y la combinación de eso me va a generar un indicador que me permita medir cuál es la incidencia de la dinámica económica en los hechos victimizantes. ¿Ves? Ahí estoy construyendo un indicador. Ese indicador, y recuerden un poco esto, lo que vimos en la fase pasada, se construye a partir de variables y de un requerimiento de una necesidad social a medir. Entonces, si yo lo que quiero medir es la incidencia de la dinámica económica en los hechos victimizantes, construyo un indicador que me dé cuenta de eso. Y ese indicador lo construyo con dos o tres variables, que va a ser eh, la principal modo de producción, el número de desplazados, número de declaraciones por años. Ahí ya tengo mi indicador. ¿Sí me entiendes, Gerardo, o te enredé más? No, no, pues mira, yo había Ahora, entendido, discúlpame un segundito, la tranquilo. facilidad que tienen de que ustedes tomen un indicador que ya existe es que no, pues no se rompen el coco definiendo otro.
Volvamos al ejemplo de índice de necesidades básicas de satisfechas, eso ya está inventado. Usted lo que hace es tomar las cifras que hay de eso y arma su cuadrito para hacer el análisis. O va a tomar el índice de victimización, pues eso ya está inventado, es un indicador que conjuga como 40 y pico variables para decir cuáles son las probabilidades de ocurrencia de hechos victimizantes en un sitio, ¿ves? Entonces tiene las dos opciones, construyes tu indicador para el ejercicio como tal o tomas uno que ya exista y tomas esos datos para tu interpretación. Juliana tiene la mano levantada. No, Cuéntame. profe, era frente a eso. No sabía que podíamos haber construido el indicador, porque por ejemplo, tú sabes que mi indicador es un indicador complejo y que frente al tema que yo estoy abordando es aún más complejo. Pues si hubiera sabido antes que podíamos generar otro indicador, pues con base a las variables, pues hubiera hecho otra cosa. No, a ver, Juliana, un poco es igual a la pregunta inicial que hace Gerardo hace un rato de si pueda cambiar el tema. Digamos, es una especie de negociación nuestra a nivel clase. Eh, yo personalmente, como tutor, yo no veo inconveniente que ustedes construyan su propio indicador para el ejercicio, porque lo que interesa aquí no es que ustedes hagan una tesis, lo que interesa es que usted entienda que a través de esos indicadores sociales usted puede medir y analizar una realidad social específica, que estos indicadores responden a la necesidad de interpretar un fenómeno social específico. Entonces, digamos, el ejercicio cuál debe ser, que usted entienda eso, que sea capaz de con un indicador analizarlo y analizarlo a la luz de una teoría. Ese es el ejercicio de fondo, Julián. Entonces, digamos que en principio lleguemos a este otro segundo acuerdo. Ustedes pueden tomar un indicador y ajustarlo a su necesidad concreta, pero algo que sí les he pedido y les he pedido mucho en las retroalimentaciones, nombren el indicador de forma concreta, porque a veces yo no sé si es que ustedes no tienen la claridad o yo no les estoy entendiendo, pero nunca sé cuál es el indicador concreto, en algunos casos. Entonces, nómbrelo. Así como el que yo dije ahorita, mire, el indicador que voy a tomar es la relación entre dinámica económica y hechos victimizantes. Y para ese indicador tomo esta y estas variables expresadas en estos y en estos datos. ¿Ven? Si usted lo nombra así, cuando yo leo su trabajo, yo digo, ah, bueno, esta persona está ubicada en este sitio y a continuación lo que voy a encontrar es información de análisis de ese dato. Gerardo y Juliana. Ok, ¿quién primero? Bueno, de acuerdo a tu experiencia, director, no sé si lo puedes ayudar. ¿Cuál crees tú, cuáles temas crees que son complejos y una vez abordemos nos vamos a enredar? O sea, ¿cuáles temas crees tú que no nos deberíamos meter ahí? Si hay, claro está. Gerardo, yo no lo pondría en términos de temas, sino en términos de lo que te decía inicialmente, de paradigmas. Los paradigmas cualitativos tienen unas metodologías y formas de trabajar distintas en donde lo cuantitativo puede ser complejo abordarlo. Entonces, lo primero que tienes que ver es que estás en un paradigma, cuando hacemos este análisis de indicadores, estamos en un paradigma de orden cuantitativo. ¿Ves? Es lo primero que tienes que tener claro. Dicho de una forma bastante ramplona, si me lo permites, es escogen temas que puedas explicarlos a través de números. Y te pongo el ejercicio inicial. Si tú me planteas un tema que es el sentido que las comunidades indígenas le dan a los astros, difícilmente o de forma muy compleja podrás explicar eso a través de datos numéricos. Se te va a dificultar más. Pero si tú escoges un tema que diga, bueno, yo quiero analizar cuáles son las dinámicas económicas de las comunidades indígenas y lo voy a hacer a través de los ingresos, de la medición de los ingresos que están en la página del DANE, en la Encuesta Nacional de Hogares. Compadre, eso ahí es súper claro, porque tú vas al DANE, a la Encuesta Nacional de Hogares, y te dice cuál es el ingreso de promedio de las comunidades indígenas, de ciudades, o por edad, o por género. Entonces ya tienes un dato que te permite empezar a clasificar eso. ¿Ves? Entonces, yo no puedo decirte el tema. Yo lo que puedo orientarte es metodológicamente, debes escoger temas que, te lo digo así sencillo, que puedas explicar a través de números. Y ojalá que sean de políticas públicas un poco más generalizadas, que te den información a la mano, que puedas acceder a ellas, que tú puedas entrar a la página de, por ejemplo, eh,
la página del Ministerio de Agricultura y puedas encontrar allí cuáles son las cifras que hay en términos de producción económica de productos en el país y quién los produce, dónde se producen, ¿ves? O si estás en un tema netamente de desarrollo urbano, que puedas entrar a la página de instrumentos públicos de tu municipio y saber cuál es la dinámica de compra y venta y de desarrollo y expansión demográfica de ese municipio. Entonces, es más estratégico de saber que estás en una metodología cuantitativa, de que puedas acceder a esos datos para cumplir con el ejercicio de este curso y que pues puedas manejarlo. Seguía, creo que Juliana bajó la mano, se salió. Sí, creo que se le cayó la llamada. Entonces, mientras tanto, Sandra, te escucho. Eh, Qué pena, buenos días. Una de los, creo que yo estoy desperdida con la pregunta formular. Mi tema es la discapacidad. Si bien es cierto, el tutor me enfocó, pues obviamente la discapacidad es muy grande, enfocarla a algo más pequeño, algo eh, más cognitivo que se pueda cuantificar. Efectivamente, en el último trabajo alcancé a encontrar algo de estadísticas y normas, pero creo que la pregunta es la que no he podido enfocar por lo que me está diciendo acá. O sea, no sé si formular qué tipo de discapacidad es la que está permitiendo lograr más trabajo o cómo, qué cantidad Mira, de... ahí ya tienes tu respuesta, Sandra. Acabaste de responderte tú misma. Ay, no, ¿cómo fue entonces que dije? Mira, Sandra, recuerda que esto es un ejercicio de unas semanas. Aterriza mucho más eso. O sea, ¿qué te interesa? Ah, bueno, ¿quieres saber cuáles son las personas con ciertos tipos de discapacidades que logran mayor ingresos a partir de la implementación de la política pública? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene estoy empezando a especular, movilidad reducida, y la política pública ya ha avanzado en la adaptación de ramplas en la infraestructura de la ciudad y hay cuotas de ingreso, de acceso a ello, pues entonces tú vas a encontrar esas cifras allí, vas a decir, ah, mire, las cifras nos muestran que las personas con movilidad reducida tienen mayor incorporación al mercado laboral que las personas con limitaciones visuales. Y ahí ya empiezas tu explicación y tu análisis, ¿ves? Ay, súper, ya, como que ya la cogí. Gracias. Pues eso es una línea, pues tú ya puedes ver cómo, porque la gama es súper amplia, lo que te decía Sandra. Bastante, En sí. nuestra disciplina, el objeto se construye. O sea, que vos no vas a encontrar el problema construido. O sea, tenés que crearlo para poder hacer ese análisis y la investigación que quieras. O en este caso, el ejercicio de interpretación a través de indicadores. Ahora, lo que yo sí te recomiendo es para el ejercicio, párate en algo que tengas información, que tengas datos. Si no, eso es muy complicado. Si hay datos, son más poquitos porque pues digamos que esta política empezó no hace mucho, desde el 2021, 2016, más o menos, 18 empezó, entonces tampoco lleva mucho tiempo porque no, hasta ahorita empezaron ya como a coger un poquito de fuerza, pero sé que algo de eso me puede estar ayudando, porque pues no van a ser muchos, pero pues empezar desde algo, o tengo que buscar algo que tenga más datos. Eh, Eso dependerá de ti, Sandra. Insisto, lo que yo necesito es que tú tengas la capacidad de Ya no, entender listo, que puedes analizar un problema social a través de indicadores listo, cuantitativos. listo. Profe, el formulario de asistencia no está sirviendo. ¿Quién sabe qué pasa? Están entrando con... Bueno, tengo que mirar a ver si de pronto es porque no están entrando con la cuenta de la universidad. Miren eso, miren si entran. O si no, me mandan sus correos para habilitarles el acceso. Ah, bueno, sí, señor. Me los escriben aquí mismo en el chat, por favor. Bueno, entonces cuando llegue Juliana, escuchamos la inquietud de ella. Se me olvidó por dónde iba. Veamos, ya, allí vamos cerrando. Voy a ir nuevamente a la presentación. Mientras carga la presentación, director, ¿tú nos puedes compartir tus horarios y tu usuario de Skype, por favor? Apenas termines o por el Sí, correo. ahorita cuando Gracias. finalicemos hacemos como esos acuerdos. Digamos, yo Correcto. tengo unos horarios, pero lo que yo prefiero, Gerardo, es que concertemos espacios. Por ejemplo, si dos o tres de ustedes me dicen, profe, podemos encontrarnos el viernes a las 2 por Skype, pues entonces es más práctico para mí y para ustedes.
O tú Si lo yo, publicas en el WhatsApp. Tengo disponible tales días a eh, 3 horas y exactamente, los que esto, podamos entramos. ¿Te parece? exacto. Sí, señor. Me Súper. parece mejor. Gracias, Gerardo. Bien. Aquí está pues el ejercicio que hicimos. ¿Están viendo la presentación ya? Sí, señor. Bien. Esto fue el ejercicio que ya hicimos. Aquí no me voy a tener aquí nuevamente. Acá. Ojo vivo. Siempre al final de una fase, ustedes saben, vamos a entregar un documento. ¿Cómo debo entregarlo? Estos son los elementos que debe tener. Les voy a dar un par de sugerencias para que les facilite la vida a ustedes y para poder centrarme también no solo la lectura, en la revisión de sus trabajos. Separen los momentos a través de subtítulos, o sea, denle siempre coherencia lógica al documento de la forma como se debe presentar en la rúbrica. Entonces, marque claramente cuál es la introducción. Y en la introducción, presente el paneo general tanto del problema como del indicador. Es decir, mire, usted en una introducción, ¿qué es lo que hace? Permítame decirlo de otra forma. Haga de cuenta que todos los que lo van a leer a usted son un poco de ovejas dispersas en el campo. ¿Usted con la introducción qué hace? Usted mete a todas esas ovejas en un corral. Es decir, que las ovejas en los seguidos se van a mover dentro de ese corral. O sea que su introducción tiene que ser clara, decirme, el problema es este, el indicador es este, y lo que el lector va a encontrar en este documento es esto. O sea que no le permite al lector pensar, perdón la expresión que lo diga así tan básico, pensar en otra cosa distinta a la que usted le dijo en la introducción. El marco teórico conceptual, que esto es lo que ya le vamos a cargar un poco más fuerte ahorita en este trabajo, es presente claramente cuál es su marco teórico. Voy a tomar el ejemplo que me dijo Gerardo. Mire, yo voy a pararme en un clásico, en Max Weber. En Max Weber, cuando presenta la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y nos dice que las lógicas religiosas están directamente conectadas con la forma de producción del capitalismo, toda vez que los principios del capitalismo son la acumulación y el consumo para que se recicle la dinámica del consumo, y la ética protestante exalta el trabajo duro esperando ganarse la salvación. ¿Bien? ¿Sí ve cómo usted ya plantea, tiene su marco teórico allí? Y después empieza ahora sí a presentarme ese análisis de resultados. Me va a presentar las gráficas, las tablas, las cifras, va a discutir alrededor de ellas. Ojo, algo que no deben caer los sociólogos en ese error, y ustedes como estudiantes tienen que ir trabajando en que no pase, es no hagan tautologías o no resalten lo evidente. Si usted presenta una tabla y me dice, en la tabla, en la celda 1 dice 3.5, no, eso no tiene ningún sentido. O sea, pues una tabla la ve cualquiera y lo que está en la tabla, pues todo lo ven. Usted tiene que describir esa tabla a la luz de esto de acá que dice marco teórico y conceptual. Ese es el ejercicio del sociólogo. Interpretar unos datos a partir de un marco conceptual y teórico que estableció. Entonces, por favor, no vayan a caer en ese error, que es un error que 50 años después de ser sociólogos a veces fácilmente caemos en él, es en resaltar lo evidente, en decir lo mismo que ya dice la tabla. No, el trabajo suyo es analice esa tabla a la luz de un planteamiento teórico y siga llevando al lector por ese corral. Ya después me va a hablar de las limitaciones del indicador, que es un poco lo que hemos discutido de forma implícita acá, lo que decía, por ejemplo, Sandra. Mire, esta política pública es muy reciente, y esto tiene que ver con el punto siguiente, es muy reciente y se está implementando. Por tanto, en los objetivos de la política pública no se ha alcanzado todo lo que tenga que decir alrededor de estas cosas, de la limitación del indicador y de esa política pública. Y al final van las conclusiones. Las conclusiones no son dos líneas diciendo cositas. Las conclusiones es la reflexión final frente a todo eso anterior que usted dijo. Las evidencias que vamos a tener es este trabajo independiente que va a tener las características que ya les dije anteriormente, más estas que son más de orden técnico, y las evidencias del trabajo grupal.
Mire, en esta fase, yo sí les pido, bueno, más bien les sugiero que intervengan bastante en los foros y que no intervengan de cualquier forma. ¿Esto qué quiere decir? Es, mire, esa inquietud que me presentó Sandra ahora, podemos presentarla en el foro y varios podemos opinar lo que creamos. Eso es un análisis, eso es participación. Y al final de eso, voy a poner un ejemplo. Pongamos que esto que hicimos con Sandra ahorita lo hicimos en el foro. Sandra, no, mire, yo tengo estos indicadores y voy a esto, pero se me presentan esas dificultades. Ah, bueno, entonces Gerardo participa y le dice, ah, mira, yo creo que es esto y encontré este documento y que te puedo analizar por este lado. Y Julián dice, no, mira, las cifras que estás presentando allí difieren un poco o están en línea con las que se han planteado en el objetivo de milenio. Para eso va a permitir que Sandra al final diga, ah, bueno, con base en la información que ustedes me han dado, yo considero esto. Eso es una participación que nos permite a todos, enriquecer nuestro trabajo. Por eso es un trabajo colaborativo. ¿Sí es claro eso, muchachos? O sea, ahora, yo sé que esto no es fácil para todos. De hecho, para mí mismo es complejo a veces revisar los foros de todos ustedes. A veces me cuelgo un poquito en tiempos, pero si le sacamos 30 minuticos diarios a ver el foro y a participar, es más fácil que si usted espera a los 5 días últimos de la tarea para hacerlo. Además, porque a mí como tutor de ustedes, pues ya me genera un sesgo. Cuando usted el último día entra a participar de cualquier forma en el foro, yo, pues, allí no hay una intención de comprender y trabajar, es más bien como un cumplimiento, un chulo, y es válido, y yo se lo voy a calificar como tal. Pues, entonces, eso no es la dificultad. Pero en términos de su propia formación, se están engañando ustedes mismos, porque ese no es el objeto. El objeto es que usted pueda interactuar con el otro para que eso retroalimente y le permita ampliar la visión de lo que está haciendo. Bien, chicos, es lo que tenía para ustedes. Ya regresó Juliana. Ya te doy la palabra entonces, Juliana. Dale. Profe, pues es que aquí también la cuestión es que, por ejemplo, en mi caso, pues mi equipo colaborativo no ingresa al foro. Entonces eso también es complejo. Mira que yo con mi tema, eh, pues fuera de que me metí en una camisa de 11 varas, eh, por ejemplo, yo no he sido capaz de definir hasta dónde puedo denominar las violencias armadas en Colombia conflicto armado. Entonces las denominé violencias armadas, pero suele entonces confundirse con que estoy homologando violencia con conflicto armado y pues obviamente no se pueden homologar, pero también no encuentra uno hasta qué punto puede denominar el tema conflicto armado y hasta qué punto no. Entonces, cuando uno quisiera tener el apoyo de los compañeros frente a eso, en mi caso, no ingresan al foro. Bueno, dos cosas, Juliana. Una es tarea mía, y aquí voy a hacerles una confesión. Pues este es mi primer semestre en la UNAP y la UNAP está totalmente virtualizada. Eso me parece genial. Yo nunca había imaginado la capacidad que tenía una universidad tan virtual. Y eso me genera una duda, porque yo lo que te podría decir es, mira, pues participa en los otros foros. Pero lo que no sé es que como están por grupos, si tú puedas ver la información o la discusión de otros, de otros. No, Entonces, profe, no se No, exacto. puede. no se puede. Tú solo puedes ver el foro de tu equipo colaborativo y está el foro general del curso, el de noticias del curso, pero a ese foro, por lo general, nadie entra. Difícil. Y pues yo no sé, es que sí me metí en camisa de 11 varas con el tema, pero igual es un ejercicio que debo hacer y que me parece muy importante, solo que es complejo. Igual yo no voy a cambiar el indicador, pues porque para poder sacarlo realmente me ha tocado leer muchísimo Pero y ven, Juliana, buscar. vamos, dame un segundo y vamos por partes. Espérate, te resuelvo una duda y vamos para la otra. Entonces, mira, la segunda opción que te planteo es, bueno, las dos opciones que te planteo es, por un lado, hagámoslos por el chat, podemos incluso hacerlo un poco, ya pues a propósito de que estamos aquí podemos hacerlo, o la tercera opción que les propongo, que nos permite matar, bueno, cazar varios pájaros de un tiro, es que tengamos este mismo encuentro más periódico. Es decir, y que hagamos el siguiente ejercicio, que usted en 2 minutos, 2, 3 minutos, presente lo que ha avanzado
cada uno de ustedes, entonces empieza Gerardo, Juliana, Sandra, Xiomara, Andrés, presentan, voy en esto, he hecho esto, y los siguientes 5 minutos cada uno hace un análisis o un aporte a lo que haga el otro. Esa es otra segunda opción. ¿Qué hacemos aquí? De una vez, tenemos un foro adicional, tenemos también una asesoría de parte mía para sus trabajos y tenemos esa interacción. Eso seguiría como la otra propuesta que les haría para el caso, por ejemplo, casos particulares como el de Juliana, el de Sandra que me está diciendo que está como corto, que podamos encontrarnos un poco más seguido y en un espacio más instituido, pues para que lleguemos allí y más flexible, digamos que no sea un espacio tan ñoño, pues tan formal, sino que sea más como de conversar, como si nos estuviéramos tomando un café en una cafetería de la universidad. Esa es otra opción que les plantearía. Entonces, Juliana, si te parece, vamos discutiendo eso que me dices en el grupo de WhatsApp y llegamos a un consenso. Yo no tendría que, si ustedes me dicen un día y una hora específica y la concertamos, cuenten conmigo fijo. Lo que sí me cuesta es hacerlo individual porque ya se me trocan mucho los tiempos, me toca concertar mucho. Entonces, si atiendo a uno, seguramente no voy a poder atender a otro. Entonces, ahí lo vamos viendo. Eso por un lado, Juliana. Lo otro es, inevitablemente, lo que te decía al principio, podemos programar algunos espacios de encuentro para asesorar específicamente tu caso. Un espacio de 15 a 20 minutos que podamos encontrarnos y discutirlo, que para ello yo tendría una tareita, que es mandarle los horarios que yo había establecido, que ya se lo había dicho a Gerardo. Y lo tercero, que ya tiene que ver, y permítanme, excúsenme los demás compañeros, me voy a centrar un minuto en el tema específico de Juliana. Es, mira, no tienes por qué bajarle el nivel a lo que ya has hecho, pero sí pone en el radar que para este curso específico tienes que hacer es un ejercicio concreto que demuestre tu habilidad para manejar un indicador social. Yo que te sugiero es aterriza un poco, o sea, yo por lo que puedo ver en tu trabajo es que eso hace parte de algo más grande que tú tienes y que vienes trabajando desde hace rato y que vas a seguir trabajando. Entonces, lo que te recomiendo es aterrízalo, que es un tema más concreto, más chiquitico para este ejercicio en particular, que tener las habilidades que te aporten a ese trabajo más grande. Ahora, frente al tema de conflicto y violencia, sí hay una diferencia y es importante que tú la comprendas y la marques. Mira, el conflicto es una categoría más de orden sociopolítico, ¿ves? Y que no necesariamente está direccionado o tiene que ver con la violencia. Yo te voy a recomendar un texto de Daniel Pecot acerca de la violencia. La violencia básicamente es una herramienta o una sí, de herramientas o de las variables que tiene un conflicto, que es a través de la violencia eh, resolver el conflicto. Pero no todos los conflictos necesariamente, por eso te mandé a leer a ti, no todos los conflictos necesariamente se resuelven a través de la violencia, del uso de la fuerza para coaccionar al otro. No necesariamente. Te doy un ejemplo. A propósito de tu caso que es el de conflicto armado. En muchos lugares, de forma local y puntual, hay consensos entre los actores de la fuerza pública, de los grupos insurgentes y de las comunidades. Y eso es muy genérico, muy dado en nuestro país en el conflicto armado. Y allí hay una solución local, permíteme decirlo así, al conflicto de intereses de los distintos actores. Y es que consensúan para no usar la violencia. ¿Ves? Entonces, no puedes asimilarlo uno a lo otro porque no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, la violencia normalmente lo suelen decir, el repertorio de violencia son acciones de los actores para imponerse sobre otros. O esa violencia es una forma eh, eh, sí, de imponerse frente a otro actor, de gestionar el conflicto, pero no siempre los conflictos se resuelven a través de la violencia. Entonces, mira que ahí ya hay una diferencia. Entonces, lo que primero que te sugiero, Juliana, es conceptualiza a qué te estás refiriendo con conflicto armado en Colombia. Por eso también te mandé a leer mi tesis de maestría, que allí está muy claro eso, la diferenciación entre lo uno y lo otro. Profe, es que sí, y uno entiende la diferencia. Lo que pasa es que la situación que vive el país hoy, por ninguna parte, a mí personalmente me cabe en la definición de conflicto armado. Entonces, por eso yo lo denominaba múltiples violencias armadas, porque
no encuentro y realmente he buscado mucho y le he dedicado tiempo y he consultado incluso hasta el mismo director del Centro Nacional de Memoria Histórica, le escribí porque no encuentro cómo denominar esa vaina rara que no se sabe qué es, que está aconteciendo hoy en el país, que evidentemente yo no puedo denominar conflicto armado porque es que ni siquiera tiene un sentido político. Bueno, ojo, Juliana, con algo. Ojo con esto, que es otra de las cosas que los sociólogos a veces caemos fácilmente en esa tentación, en esa trampa. Ojo con ese sesgo. Ojo, porque tú puedes ser que lo sientas y lo percibas así, pero mira que precisamente este curso lo que busca es que hablen los datos, sino tú, desde lo que percibes. O sea, no puedes basarte solo en tu percepción. Debes confrontar esa percepción frente a lo que te digan los datos. Ahora, eso que tú estás planteando se soluciona de una forma muy fácil, que es con lo que te decía, es construye la conceptualización del conflicto. ¿Y cómo se construye la? Bueno, yo no sé si me estoy adelantando mucho a lo que, al semestre en el que ustedes estén, pero sí se los voy a decir. O sea, ¿usted cómo construye eso? Pues usted separa en la teoría social, en qué dice la teoría social con respecto al conflicto, y a partir de eso dice más o menos lo siguiente. Por tanto, después de analizar las definiciones de lo que es el conflicto armado, para mi caso concreto, voy a entender como conflicto armado estas formas de violencia que giran alrededor del territorio y que tienen como objetivo ta, ta, ta. ¿Ves? Entonces, ¿qué estás haciendo allí, Juliana? Estás cambiando la herramienta. Entonces, la sociología te presenta como, pensemos en la construcción. Para derribar una pared, la sociología te dice, usa una porra, pero tú no necesitas derribar una pared, tú necesitas clavar una puntilla. Entonces, no la vas a clavar con una porra. O sea, traes un martillo y clavas la puntilla. Entonces no partas de tu percepción, es párate en lo que dice la teoría sociológica o la teoría social con respecto al conflicto y con base en eso construyes una definición de conflicto que se ajuste a la realidad que quieres medir. Ojo, y vuelvo al principio. Esto que estoy diciendo es casi, estoy hablándote de un trabajo de grado. Acuérdate que estás en un ejercicio de 6 semanas y que la idea es responder a los lineamientos del ejercicio. O sea, que siempre pondera entre eso, entre tu interés personal, que has avanzado bastante en él, y entre lo que se espera de ti para este curso. Igual, pues para no quitarle tiempo a los demás compañeros, y solo con el tema tuyo, digamos, podemos agendarnos en esta semana y discutimos un poco más el tema, de forma más abierta, ¿te parece? Listo, profe, ok. Bueno, compañeros, ¿qué otra inquietud tienen para ir cerrando ya? Bueno, director, además de inquietud, pues yo le quiero agradecer porque pues me diste como muchas herramientas ya. Ya ahora necesito es tomar esas herramientas, buscar los conceptos y tratar de que entre ellas dos cumplir con el ejercicio. Yo creería que esto era lo que necesitaba, porque muchas veces la parte teórica es posible que se lo expliquen a uno paso a paso, pero es que son tantos temas y, no, y de una manera tan panorámica que para uno detectar exactamente lo que necesita es complicado. Entonces no hay como la virtual, la parte audiovisual. Entonces yo, antes que preguntas, le quiero agradecer por este espacio. A mí me sirvió mucho. Bueno, con mucho gusto, para eso estoy, para apoyarlos en lo que me sea posible. Bueno, compañeros, si no es más, entonces, por favor, envíenme sus correos por aquí para ver si es que el problema es porque tengo que habilitarles el correo para que llenen el listado de asistencia. Y estamos entonces hablando con el chat para ver si establecemos qué metodologías instituimos este espaciecito para hacer esta discusión, sobre todo para el caso de Juliana que tiene problemas con el foro, para ver si lo hacemos, incluso podemos discutir los dos entre el foro. Bueno, ahí encontraremos las formas, pero entonces vamos comunicándonos y lo establecemos. Yo les pido un favor, mire, a veces, y no es por necedad o que no quiera hacerlo, escríbanme por el grupo, porque si me escriben por fuera del grupo, como no los tengo agregados y tengo cualquier cantidad de información en ese WhatsApp, pues yo no lo veo, o lo veo a los 5, 6, 7 días y no les sirve. Entonces, escríbanme por el grupo y vamos como concertando cositas allí. ¿Les parece? Sí, a mí me Listo, gusta la profe, idea. muchas gracias.
Bueno, que tengan un feliz fin de semana y a trabajar, muchachos. Lo que necesiten, me van contando. Si a veces no les respondo muy rápido, me excusan, pero estoy ahí en el radar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, feliz fin de semana, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego.